Hola, buenos días. Como aquí estamos sumergidos en la crisis del COVID, pues Cristina Garrido, responsable de seguridad alimentaria, y yo, Javier Pérez, responsable del Departamento de Bioensayos de CNTA, pues vamos a compartir con vosotros unas claves generales sobre el plan de control ambiental en la industria alimentaria. Entonces esperemos que os sea de utilidad y bueno, pues va a colaborar con todos estos discos, vídeos musicales que se están distribuyendo durante la crisis. Entonces vamos a empezar preguntándole a Cristina pues realmente cuáles son los objetivos del plan de control ambiental. Bueno, pues en realidad un plan de control ambiental sirve para dos objetivos fundamentales en función de las características de la empresa. Por un lado, nos sirve para comprobar la eficacia de nuestros planes de limpieza y desinfección. Y por otro lado, nos sirve para comprobar que no quedan patógenos en las líneas que luego sean susceptibles de contaminar nuestro alimento. Esto es muy importante, sobre todo cuando trabajamos con alimentos expuestos al ambiente, que no están envasados. Y además, bueno, pues el número de consultas que nos estáis haciendo respecto a esto se ha incrementado porque las normas de seguridad alimentaria lo están incluyendo en los requisitos. BRC en versión 8 lo ha incluido y es muy posible que la nueva versión de IFS también exija la realización de estos planes de control ambiental. Sí, pero ¿cuáles son los criterios más importantes a la hora de establecer un plan de control ambiental? Bueno, pues en realidad hay un criterio, que es el riesgo que tiene el alimento pues de sufrir contaminación cuando está expuesto al medio ambiente, al entorno de la planta. Sobre todo cuando ya es un alimento que hemos tratado de forma previa y que hemos hecho un proceso germicida, por ejemplo, una esterilización o una pasteurización. Esto lleva a que al final, claro, este riesgo no es el mismo en todas las zonas de la planta, entonces es muy normal establecer diferentes zonas de riesgo. Y bueno, pues se asocia muchas veces a los planes de control ambiental el criterio del zoning, de la zonificación de las empresas. En CNTA lo que planteamos nosotros para hacer de una forma sencilla la evaluación de riesgos, pues es utilizar un esquema similar al que estáis viendo en la tabla. Que lo que hacemos es dividir los riesgos, bueno, pues entre alto, medio, bajo, en función fundamentalmente, como se ve ahí, de las características del alimento, de si ha tenido o no previamente algún proceso bactericida, de si la vida útil de este alimento es larga o corta, de su actividad de agua, del uso o no de conservantes, de su pH, y en función de esto, pues bueno, lo clasificamos en uno de estos tres tipos de riesgo. Entonces, conocido el riesgo del alimento, pues sabremos qué tipo de requisitos son los que tenemos que incluir en nuestro plan. Sí. Entendemos, Cristina, que realmente a mayor riesgo va a haber que una necesidad de un mayor control, ¿no? Efectivamente, eso es. Eso es, a más riesgo, más control en cuanto a más frecuencia, más toma de muestras, más puntos de muestreo, ¿vale? Sí, cuanto más hacia la parte roja de la tabla nos desplazamos, más control, ¿vale? Y bueno, una vez que tenemos claro el riesgo, Javi, ¿qué tipo de microorganismos son los que tendríamos que incluir en nuestro plan? Y en función del objetivo, ¿cuándo es mejor que muestremos? Bueno, como muy bien has dicho tú anteriormente, pues depende del objetivo que tengamos en el muestreo de control ambiental. Por ejemplo, si nuestro objetivo es verificar si el plan de limpieza y desinfección ha sido correcto, pues lógicamente haremos el muestreo microbiológico de las superficies, aire y demás después del proceso de limpieza y desinfección, procurando que las superficies hayan quedado secas. En este caso, a nivel general, muestraríamos indicadores, pues que puede ser mesófilos aerobios, que es el parámetro más general, y en algún caso este parámetro pues, se puede reforzar con el muestreo de enterobacterias, por ejemplo en empresas cárnicas, o muestreo de mohos y levaduras pues, en empresas de frutas, de repostería, de harineras, de bebidas, porque realmente pues, va a ser un microorganismo alterante. También habría que muestrear patógenos, ¿no? A nivel de empresas, o sea, producto de secado, pues tipo repostería y demás, el patógeno principal sería Salmonella, aunque por su importancia también se muestraría Listeria monocytogenes. Listeria monocytogenes
sería el patógeno más crítico en todas las empresas de alimentos listos para consumo por su alta capacidad de formar biofilms. En el caso de Listeria monocytogenes, se muestraría principalmente, se iría enfocada a la detección de Listeria especie, o sea que agrupa tanto Listeria monocytogenes como otras especies de Listeria no patógenas, porque realmente nos da un mayor poder de control, o sea, es un análisis más robusto, ya que si hay Listeria especie, aunque no sean monocitógenes, se han dado las características ecológicas en la línea para que en caso de que Listeria monocytogenes pase por allí, pues se acantone en la línea y nos pueda generar un problema. En los casos de, o sea, que realmente estamos verificando que hay presencia de patógeno en el producto y no se encuentra en las líneas, que nos ha pasado alguna vez con Listeria monocytogenes, nuestra recomendación es muestrear durante la producción o justo antes de la limpieza y desinfección. ¿Por qué? Porque realmente después de la limpieza y desinfección, el patógeno, aunque haya formado un biofilm, va a estar en bajo número, entonces es más difícilmente detectable. Sin embargo, con la puesta en funcionamiento de las máquinas, la vibración de las máquinas y luego el aporte de nutrientes al procesar el alimento hace que el patógeno se multiplique en su nicho de refugio y pueda salir a la superficie siendo más fácilmente detectable. Vale, entonces, si quiero verificar limpieza y desinfección, microorganismos indicadores, si lo que busco es detectar el riesgo de contaminación de los alimentos, patógenos, bien sea salmonela, bien sea listeria, en función de las características. ¿Vale? Sí. ¿Y cuántas muestras tengo que recoger? ¿Sabido qué es lo que busco? ¿Cuántas muestras cojo? Bueno, realmente no hay una regla matemática para el muestreo, ni para la frecuencia ni para el número de muestras. O sea, habitualmente se viene haciendo un control de indicadores mensualmente, al menos, y un control de patógenos con una periodicidad por lo menos semanal. El problema a la hora de establecer el número de muestras es que, claro, que las empresas son totalmente distintas unas de otras. Por un lado, esto estaría en relación con la tabla que has comentado del riesgo. Entonces, cuanto más riesgo, más frecuencia de muestreo y más puntos a muestrear. Y por otro, la complejidad de la línea, ¿no? Pues va a depender del tamaño de la planta, de las características de la instalación, o sea, es muy distinto líneas con mucha maquinaria y muy complejas a líneas sencillas. También cuál va a ser el flujo del producto. Normalmente vamos a aumentar el número de muestras en las fases del proceso donde no va a haber una fase letal posterior y hay un mayor riesgo de recontaminación del producto. Los métodos de procesados, o sea, lógicamente en una planta de conservas vamos a hacer un menor número de muestras que en una planta de cuarta gama, por ejemplo. Y luego también el resultado de muestras anteriores. Lógicamente, si obtenemos listeria en una planta, pues vamos a aumentar la frecuencia de muestreo y vamos a aumentar el número de puntos a muestrear. ¿Para qué? Pues para enfocar mejor cuál es el origen y el foco de contaminación de listeria y para verificar si las acciones correctoras que hemos implantado han dado sus frutos, ¿no? Entonces realmente aquí igual ya te pasa a ti la pelota, ¿no? Para que nos hables un poco de todo el tema de la zonificación y demás, ¿no? Que también está en relación a cómo vamos a establecer el plan de muestreo. Sí, eso es, porque en realidad cuando vamos a establecer el plan de muestreo, bueno, pues hay que tener en cuenta una serie de aspectos que luego nos comentas tú si quieres, pero también hay que tener en cuenta que de forma general en una misma instalación, en una planta, independientemente de lo que sea, pues lo habitual es que se muestreen en 4 zonas, porque las instalaciones, lo que decíamos antes, no tienen el mismo riesgo y la posibilidad de que un patógeno llegue a un alimento no es el mismo en función de cada una de las zonas de las que estamos hablando. El hecho de establecer este esquema, que bueno, el que vemos en la pantalla es el que sugiere la FDA, nos permite pues ganar cierto tiempo. Si estamos detectando listeria en zona 4, por ejemplo un vestuario o una cantina, tenemos pues un margen de tiempo, si no lo hemos detectado en zona 3 y zona 2, hasta que nos llegue a la zona 1, podemos empezar a tomar acciones. Entonces, el dividir la planta en estas 4 áreas
y tomar muestras en todas las áreas, lógicamente más frecuentes en zona 1, menos frecuentes en zona 4, nos permite, pues eso, disponer de una especie de centinelas o de puntos de alarma. Las 4 zonas son las que salen aquí. Zona 1, superficies en contacto con alimentos. Zona 2, superficies que aunque no están en contacto, están muy cerca y es posible que el alimento pues de alguna manera se vea contaminado desde esta superficie. Por ejemplo, el exterior de un equipo, pues puede ser que algo caiga dentro del equipo. Zona 3, aquellas superficies que no están en contacto pero que también podría llegar, por ejemplo los carros que se mueven de una zona a otra, por ejemplo los desagües que no están justo pegados a la zona de producción, y ya zona 4, pues eso, lo que es más lejano, por donde nunca va a pasar el alimento, pero bueno, que son zonas que podrían contribuir a que se volvieran a recontaminar zonas anteriores. Pensemos en pues, un vestuario por donde pasan los trabajadores con los zapatos de la planta, o en un teclado de una oficina si alguien está en planta y luego va a la oficina y manipula el teclado. Entonces esto nos sirve un poco de centinela, vamos a decir, o de aviso para poder tomar acciones, ¿vale? Y Javi, más consejillos para realizar una buena toma de muestras, un buen muestreo. Bueno, ya más o menos hemos dicho casi todo. Lo único recordar, aunque sea evidente, que el plan de control ambiental, o sea, no es un documento muerto, o sea, tiene que ser un documento vivo. Se tiene que poder replantear en función de los resultados que se van obteniendo o en función de cambios de línea o cambios de producto y demás. Otro tema importante es a la hora de evaluar todos los resultados obtenidos, pues claro, si todos los resultados nos salen correctos, puede ser que tengamos un plan de limpieza y desinfección fabuloso, o puede ser que los muestreos, o sea, no estén bien orientados a detectar la problemática. Entonces tendremos que hacer un cambio de puntos de muestreo, igual haciendo incidencia más en puntos más conflictivos de los equipos. Pues, por ejemplo, en una cinta transportadora no solo muestrear la cinta, sino muestrear las láminas laterales que hacen el recorrido y sobre todo el tema de soldaduras y demás, o incluso también muestrear los rodillos, ¿no? También, por último, cuando hay cambios de línea o incluso obras dentro de la empresa, es muy importante realizar un muestreo micológico antes de volver a la producción. ¿Por qué? Porque hemos observado en alguna empresa que se ha producido una obra y han diseminado lo que era antes un foco de contaminación de Listeria monocytogenes controlado y localizado, ¿no? Entonces, por eso es importante el tenerlo en cuenta. Y entonces lo único que quedaría ya un poco, Cristina, sería que nos comentaras pues cuáles son las acciones cuando los resultados de los análisis superficiales no son correctos. Bueno, primero eso, aclarar que es un resultado positivo o un resultado no correcto, digamos, ¿no? Pues decimos que el resultado es no correcto pues cuando estamos comprobando, el objetivo era comprobar la eficacia de limpieza y desinfección, pues cuando esos indicadores nos salen por encima de los límites que nos habíamos definido. Límites que, bueno, nosotros hemos elaborado un documento resumiendo todas estas acciones relacionadas con el plan de control ambiental y tenemos ahí unos límites que nos pueden servir como indicador. Y para patógenos, pues decimos que el resultado es no correcto cuando tenemos presencia, porque una muestra está ok o el criterio de aceptación se establece cuando hay ausencia de esos patógenos. Entonces, ante positivos, pues lo que tenemos que hacer es recurrir a nuestro plan APPCC. Ahí tendremos contemplado como prerequisito, como sea en cada empresa, el plan de control ambiental y ahí tendremos definidas nuestras acciones correctivas. Pero de forma general, pues vamos a tener que ampliar el muestreo en la zona en la cual hemos tenido el positivo, tanto en cuanto a puntos de la toma de muestra, lo que tú decías antes de muestrear en una línea, no justo el mismo punto, sino ampliar un poquito, ¿no? Por recovecos y otras zonas. Como en cuanto a la frecuencia, pues si veníamos muestreando mensualmente, pues en esa zona quizás la frecuencia tenga que pasar a ser semanal. Y luego, bueno, pues siempre dos cuestiones que planteamos de forma rutinaria, ¿no? Intentar buscar cuál es la causa del problema, lo que tú decías de las obras. Oye, hemos roto un biofilm y por eso lo estamos ahora expandiendo por toda la planta, por ejemplo. Y bueno, pues garantizar que el o los lotes que hayan sido fabricados desde el anterior control que nos salió correcto,
pues que están correctos, que no ha habido contaminación para el alimento. Entonces también incrementar el número de controles sobre el propio producto. Y nada, pues como última cuestión a comentar, recordaros que esta charla ha surgido porque tenemos un documento que recoge la visión de CNTA respecto a cómo elaborar un buen plan de control ambiental en la empresa alimentaria y que bueno, lo tenéis a vuestra disposición en los canales habituales. Un saludo.